El Señor me los bendiga y me los guarde a todos. Y con ustedes quiero compartirles una experiencia muy bonita, porque hace una semana el Señor comenzó a hablarme. Creo que pueden ver aquí en mi pantalla. Estábamos en Panama City, Florida, y estábamos caminando por un malecón donde muchas personas van a pescar. Y como vas a ver en unos segundos en mi video, en ese día estaba lluvioso, había poca visibilidad, pero mientras caminábamos y llegábamos hacia el final del malecón, porque en el malecón va de la orilla y se va profundizando, ¿verdad? Hasta más profundo en el mar, yo me estaba observando los diferentes animales que veías y vimos una variedad de animales, vimos aguamalas, vimos pez espada, habían unos cangrejos, distintas variedades de peces, incluso hasta delfines y hasta una tortuga enorme. En ese momento yo tomé este video, lo voy a poner para que ustedes lo vean. Estábamos atención, incluso vimos, ahí ven el delfín y hasta vimos una tortuga que de repente ahí ven el delfín como brincó. Y mientras veíamos y observábamos y estaba lloviendo, de repente salió una tortuga. Ahí la calidad del video no está muy buena, pero ven que hay una tortuga que vino, ¿verdad? Una tortuga enorme. Yo nunca había visto una tortuga de mar. Las había visto en un zoológico, pero nunca así a plena vista. Entonces, mis amados, quería pues enseñarle un poquito para poner lo que el Señor me comenzó, lo que el Señor me y la analogía que me dio para ustedes en esta noche. Voy a compartir mi pantalla una vez más, voy a traer las dispositivas ahora y vamos a entrar en el tema que esta noche, ¿verdad? Estoy llamando a este tema revelación. Y si me dan unos segunditos mientras las laminillas suben, sin perder, ¿verdad? En sus mentes ese océano, esos animales que se ven, que salen y lo que Dios comenzó a compartirme. Una de las cosas que vino a mi memoria o mientras observaba, ¿verdad? Yo esos animales, el Espíritu Santo comenzó a hablarme. Y traté muy rápidamente de poner ciertas notas de palabras claves que el Señor me estaba dando ese momento. Eso es lo que yo le llamo revelación. Revelación es cuando Dios de repente te quita la venda de los ojos y tú puedes ver algo que sabes que va más allá de tu propio entendimiento. Y el Señor me comenzó a mostrar que ese océano hermoso que estábamos viendo, ¿verdad? Es muy similar al reino de los cielos. El océano siempre fluye, un océano no se agota. Tiene muchas cosas escondidas que solo son reveladas a aquellos que andan buscando. Allí está todo, pero no todos pueden ver lo que allí está. Solo aquellos que lo exploran lograrán ver sus secretos. Y mientras yo caminaba por ese malecón, había gente que estaba lanzando su caña de pescar, ¿verdad? Para agarrar algún pez. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban en ese océano que no puedes ver mucho, estaban yendo a las profundidades para agarrar, ¿verdad? Agarrar algo, revelar algo. Eso es lo que el Señor me mostraba que es lo que debe ser la vida de un cristiano. Es el de buscar, es de ir al lugar de la presencia de Dios buscando captar algo que venga del cielo. Amén. Ahora, el Señor me decía, fue Dios quien delimitó el océano. Es Dios quien mantiene su fluir. El hombre jamás puede crear algo igual. Y en el reino de los cielos fue Dios quien lo creó, es Dios quien lo hace fluir y el hombre nunca jamás podrá hacer algo igual. Vemos en la palabra del Señor en Proverbios 8:29, donde la palabra dice, estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendiera más allá de sus márgenes. Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Fue Dios quien puso esos límites, fue Dios el que lo creó. Así que
Otra de las cosas, ¿verdad? Que el Señor me hablaba, me traía a la memoria, era este versículo que lo conseguimos. Déjame pasar aquí la laminilla. En 1 Corintios 2:9, que dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparados para quienes lo aman. Mis amados, hay cosas que Dios tiene preparado para ti, que aún tú no te puedes ni imaginar de ellos, aún no han sido revelados, aún tú no lo has podido ver con tus propios ojos, pero están allí. Aquello que esperas, aquello que anhelas, aquello que Dios ha puesto en tu corazón como un deseo que tú dices, vuelve esa palabra a gravitar en mí, pero aún no he visto que se haya cumplido. Es porque la palabra del Señor dice que hay cosas que aún no han sido reveladas, pero presta atención porque el Señor te las va a revelar. El Señor te va a revelar cuál es el plan perfecto que tiene para tu vida. Quiero estudiar contigo el libro en 1 Corintios. Vamos a profundizarnos un poquito más en qué es esto de la revelación, qué es lo que Dios está tratando con esa analogía del océano, enseñarte a ti y a mí en esta noche. En 1 Corintios 2, y vamos a leer en los versículos del 10 al 16. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, lo pone en paréntesis, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. El versículo 13 dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu, ¿para qué? Para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu. De parte del Espíritu de Dios. Todos les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amados, vamos a desglosar qué fue lo que yo les leí aquí, ¿verdad? Vamos a desglosar lo que leímos. Te voy a dar aquí 7 cosas principales que estos versos nos están diciendo. Número 1 es que Dios revela cosas por medio de su Espíritu a sus hijos. O sea, que nosotros siendo hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a revelar cosas que Dios ha puesto, que Dios ha diseñado, te las va a revelar. ¿A quién? A ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Y acuérdate, Jesús subió y se sentó a la derecha del Padre. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está aquí, aquí en mi corazón, en tu corazón, en cada uno de ustedes, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dice que Él te dirá lo que oyó. ¿Oyó de quién? Del Padre. Entonces el Espíritu Santo es como el teléfono rojo de Batman, que llamaban y le daban, ¿verdad?, información confidencial. Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te va a dar las directivas, las coordenadas para que tú puedas navegar en esta vida aquí en la tierra. Lo segundo es que el Espíritu, fíjate, lo dice el verso, el Espíritu lo investiga
todo a fondo. Eso lo leímos juntos, que el Espíritu lo investiga todo a fondo y muestra los secretos profundos de Dios. Así que, mis amados, ¿qué es lo que el Señor estaba mostrando con ese océano? Que si nosotros buscamos, Él te va a sacar de las profundidades, así como viste esa tortuga salir. Oye, esa tortuga en esa inmensidad, en ese momento, ¡plups!, salió para que la pudiéramos contemplar. Pues el Señor va a hacer lo mismo con aquello que ahorita tú no ves, de repente, ¡plum!, te va a dar información. Mira, mi amado, aquí, mira, te doy el plan, haz esto, haz aquello, camina por aquí, habla con fulano, habla con sutano, no te metas en ese negocio, ve y toca la puerta allá y te va a comenzar a dar esas directrices. De eso es lo que se trata la revelación, que algo que no veías, ahora de repente lo puedes ver claramente. ¿Ok? Número 3, los pensamientos de Dios se conocen a través del Espíritu de Dios. ¿Tú quieres saber que Dios está hablando? Con el Espíritu Santo, métete en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está escrita, qué mejor manera de saber su voluntad sino a través de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te has pasado que de repente no sabes qué hacer, comenzaste a orar, abriste la Biblia y de repente dices, yo lo que necesitaba era paz? O a medianoche comenzaste a orar y pum, te vino la respuesta que estabas buscando. ¿Qué es eso? Eso es el Espíritu, ¿verdad? Los pensamientos de Dios los vas a conocer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está hablando, muchos de nosotros lo llamamos la conciencia, te comienza, ¿verdad?, a susurrar al oído y de repente te viene una idea que tú sabes dentro de ti, que no se te ocurrió a ti, sino que vino de parte de Dios. Número 4, el Espíritu te da a conocer estas cosas. ¿Para qué? Eso lo leímos. Para que las hables y puedas explicar las verdades espirituales. Mis amados, Jesús hablaba con parábolas. Él quería que la gente entendiera, pudieran entender las cosas del cielo. Dios me habla a mí muchísimo con analogías. ¿Por qué? Las analogías es, yo estoy entendiendo, ¿verdad?, lo que el Señor me está diciendo a través de las analogías, pero cada vez que yo te entrego a ti una analogía, cada uno de ustedes comienza a pensar en eso y de repente salen más cosas. ¿Qué es lo que está haciendo Dios allí? Está tratando de explicarte las verdades espirituales para podértelas dar, que ya el enemigo nunca más te pueda robar eso, puedas entenderlo, porque Dios quiere que tú entiendas su palabra. Él quiere que puedas, ¿verdad?, experimentar todas las cosas del cielo aquí en la tierra. Ahora, número 6, número 5, el que es espiritual recibe el mensaje. Pero los que no son espirituales, estas cosas no pueden entenderlas. Mis amados, no sé si te ha pasado que de repente tú tienes una experiencia formidable con Dios y tú quieres contarle al mundo entero lo que te ha pasado y la gente te ve de repente y dice, esta está loca. Oye, vete por un psicólogo, a ti te falta un tornillo. ¿Qué es lo que está pasando allí? Tú estás viniendo con una experiencia espiritual y se la estás tratando de contar a alguien que es carnal. Y cuando ves esa oposición, no es que tú te has vuelto loco, es que ellos no pueden entenderla. ¿Por qué? Porque no son espirituales. Entonces, Pablo nos dice, ¿verdad?, a través de esos versos, que entiendas esas cosas, que van a haber personas que esto les va a hacer ruido, no les va a sonar alógico, va a sonar como ridículo. Y a veces hay gente que hasta se burlará de ti, pero dice, mira aquella que anda pensando, que fue a echar las redes, que fue a bogar mar adentro, como dice la escritura. Ah, mira aquella loca, ¿de qué está hablando? Estás hablando cosas espirituales que el mundo no las puede entender. Número 6. Los espirituales pueden evaluar todas las cosas. Eso es lo que yo le llamo discernimiento. Evalúa lo que estás escuchando. Si lo que estás escuchando viene de parte de Dios, tú vas a poder discernirlo, tú vas a poder entenderlo. Cuando Dios me comienza a dar esta analogía con lo que yo estoy viendo, el Señor me comienza a recordar versículos bíblicos. Incluso hoy, escribiendo la clase, me comenzó a hablar de ciertas cosas, palabras clave, buscaba en la Biblia y conseguía y decía, wow. ¿Y qué estaba haciendo yo? Revelando, ¿verdad? Trayendo, es como quien se mete en el cuarto oscuro a revelar un negativo y estás allí tratando de ver qué fue lo que salió en la foto. Pues así mismo, el Señor te da
una imagen, algo que ves en la naturaleza, algo que viste en el cielo, algo que comenzó a hacerte, a gravitar en tu espíritu. Y tú comienzas, ahí hay algo más, y te metes en las escrituras y comienzas a buscar. Así es esta analogía, ¿verdad? Es sacar de lo profundo, de aquello que Dios está tratando de decirte. Dios está tratando de decirte, mis amados, en esta noche, que es hora de que te profundices. No te quedes en la orilla. Tienes que caminar más adentro, más adentro. No sé si recuerda, el Señor me trae esto a la memoria, pero en el libro de Zacarías, cuando se estaba construyendo el templo, dice que Zacarías agarró un cordel y que él medía, ¿verdad? Y la primera vez que midió, el agua del río le llegó hasta los tobillos. Después volvió a medir y le llegó hasta las rodillas. Después volvió a medir y le llegó hasta la cintura. Y después decía que el agua era tan profunda que ya no podía, ¿verdad? Ya no podía nadar. Esa escritura está hablando de la profundidad, de la revelación que Dios te da. El primer nivel de revelación que Dios nos da a todo ser humano es el de llegar a los pies de Cristo, cuando te llega la revelación a los tobillos, ¿ok? A los tobillos tú te pones a los pies de Cristo, recibes a Cristo como tu Salvador y ahora comienza a abrirse tu entendimiento a las cosas de Dios. Llega el momento que ese conocimiento llega a las rodillas. ¿Qué pasa en las rodillas? Ahí es donde te doblegas. Ahí es donde te rindes completamente a Dios, donde ahora estás sometido, no solo has recibido la salvación, pero ahora tú estás sometido a Dios. Es donde se llora, donde el Espíritu donde andas buscando de la presencia de Dios. Después dice que llega a la cintura. ¿Qué pasa en la cintura? El dolor de parto. Donde los ministerios nacen en la cintura. Ahí comienza Dios a revelar para otras personas. Y el último nivel de revelación es donde ya sobrepasa. ¿Y quién es la cabeza? La cabeza es Cristo, donde ya te llega más arriba de la nuca, donde ya no puedes alcanzar el agua. Porque la cabeza es Cristo, la cabeza de la iglesia. Y Dios lo que quiere es que llegues a tal punto de revelación que tú estás completamente sumergido en Cristo, donde ahora recibes todo directamente de Él, donde todo está sumergido en esas aguas profundas, sumergido, donde recibes todo directo del Padre, donde ya no es por tu propio conocimiento. A esos niveles de revelación deberíamos llegar cada uno de nosotros. Es buscar más de Cristo, buscar más de Dios, llegar más adentro. Amén. De eso se trata. Ahora, podemos entonces ver cómo es posible, ¿verdad? Según lo que acabamos de leer en la Escritura, entender los misterios de Dios, porque tenemos una fuente directa que es el Espíritu Santo. Cuando tú buscas, mis hermanos, tú vas a encontrar a Dios. Vemos claramente que Pablo y toda la Escritura siempre fue escrita por revelación del Espíritu Santo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y vemos como el mismo Pablo pone por escrito lo que Dios le mostró. Te voy a enseñar otros versos. Están en Efesios 3, del 1 al 6, y después vamos a leer del 9 al 13. Lee conmigo esto, dice: cuando pienso en todo esto, yo Pablo, es Pablo hablando, ¿verdad? Prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Ahí es Pablo diciendo, Dios me reveló lo que yo les estoy escribiendo. Y dice, cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Este es un Pablo que vino a hablar a los gentiles, a nosotros que no éramos de Israel. Vino a hablar y llevar el mensaje y dice, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu, aquí vemos otra vez, se vuelve a repetir que la revelación la está trayendo el Espíritu Santo. Dice, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios.
Aquí vemos por plantado, mis amados, que todas las promesas que Dios dio para el pueblo de Israel nos las dio también a nosotros. Y dice, aquí lo dejo por sentado, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. O sea, imagínense, véanse en el océano, había muchas cosas ocultas, ¿verdad? El pueblo de Dios no lo podía ver, pero envía a Pablo. Y cuando envía a Pablo, ¿qué pasa? Pablo estaba pescando. Pablo estaba metiéndose con Dios y estaba buscando en las profundidades de Dios, pidiéndole a Dios, revélame, Padre, ¿cuál es tu plan para mi vida? Pablo había perseguido a los gentiles, había perseguido a todo el mundo, había matado al pueblo de Dios. Pero cuando se le presenta, ¿verdad? Que él cae del caballo, los que conocen la historia, él cae y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tiene una experiencia con Dios y Dios comienza a hablarle y comienza a revelarle a Pablo cuál era su propósito. Seguimos leyendo. Dice entonces, a ver por dónde estoy. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. ¿Qué es lo que estaba explicando Pablo? Pablo les decía al pueblo de Dios, mira, él estaba pasando dificultades, pero en ese momento de dificultad, estando él en la cárcel, cuando está escribiendo esta carta en el libro de los Efesios, él le dice al pueblo de Dios, ustedes no se preocupen por mí, porque Dios me está revelando cosas y yo he entendido que en medio de estos sufrimientos, en medio de la soledad de una cárcel, ¿qué estaba haciendo Pablo? Era indagando a Dios, buscando a Dios y estaba enviando cartas. ¿Para qué? Para explicarle al pueblo de Dios de las hermosuras que Dios tenía para traerles esa esperanza. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Cuando te digo que la sabiduría de Dios llega a la cintura, que es ese momento donde los ministerios nacen, donde ahora tú comienzas a hablar la palabra de Dios a otra gente, donde comienza a nacer en ti el de buscar a las almas, el de decirle a otro que Cristo viene. ¿Qué estás haciendo? Estás sacando de las profundidades de Dios y lo estás revelando. Aquel que no lo puede ver, lo estás trayendo y diciéndole, déjame mostrarte. Mira, ya yo lo vi, pero déjame mostrarte ahora. Y eso es lo que Pablo fue enviado a hacer. A mostrarnos a nosotros el plan perfecto que Dios había creado, ¿verdad? Que fue Jesucristo. Vino para cada uno de nosotros, por nosotros los gentiles también, para tener acceso directo al Padre. Amén. Así que vemos, mis amados, que Dios sigue revelando, ¿verdad? Él sigue revelando su palabra en tu vida. Son palabras que pasan de logo, por lo menos la palabra de Dios escrita, que es la palabra que ha sido inspirada por Dios, la Biblia, a eso le llamamos logo. Pero la palabra pasa de logo a rema cuando ahora escuchas la voz de Dios, cuando tú ahora ves la palabra hablada de Dios. La palabra rema es la palabra revelada, es la que te han quitado el velo y ahora tú dices, yo esa palabra ahora sí la entiendo. Por eso dice que la fe viene por el oír y es la palabra en griego como tal es el oír y entender la palabra de Dios. Porque una cosa es que tú oigas la palabra, pero cuando tú oyes la palabra revelada y tú la entiendes, ahora tú la aplicas y tú dices, el enemigo no me vuelve a agarrar en esta. Entonces, nuestra labor es poder traer esa palabra revelada. Dios quiere que tú te metas con Dios. Sería bonito que cada uno de nosotros estuviéramos buscando la palabra revelada de Dios para nuestras vidas, que no tengas que estar esperando que alguien te la dé revelada. Entonces Dios lo que quiere es decirte, mira, tengo tanto por enseñarte. Si tú pescas, yo te voy a traer a la luz aquello que no ves.
te lo voy a traer, lo voy a sacar a la superficie para que tú lo puedas admirar, para que lo puedas palpar y lo puedas discernir. Y Dios te está hablando hoy, iglesia, y te está diciendo, es hora de que bogues mar adentro. No te quedes en la orilla, no te quedes hasta los tobillos, no te quedes ni siquiera hasta la rodilla. Sube, sube más para que puedas recibir todo lo que Dios tiene para ti. Vemos en la palabra en Gálatas 2:2, vemos cómo Pablo vivía de esta manera. Dice, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Mis amados, Pablo escribió más de una tercera parte del Nuevo Testamento, o 3/4 partes. Y te digo, mis amados, que él lo hacía por revelación. Pablo iba de un lugar a otro porque el Espíritu Santo lo guiaba. Así fue que Pablo pudo hacer tanta transformación en estos pueblos, porque él estaba siendo guiado completamente por Dios. Y mis amados, mira lo que dice el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 29:29. Mira qué joya me conseguí aquí. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Mis amados, cuando algo se te ha sido revelado, cuando la palabra se te ha sido enseñada, se te ha sido desglosada para que la puedas entender, ¿verdad? Porque es lo que yo le pido a Dios, permíteme que yo pueda tomar la palabra, desglosarla, para poder darla de pedacitos, para que la puedan entender, para que la puedas mascar, para que la puedas digerir. Pero entonces, mis amados, tú vas a ser responsable de esa palabra que ya ha sido revelada. Y tú tienes que obedecerla, porque si no, no estamos haciendo nada con la revelación que Dios nos está dando. Ahora vemos que debe haber esa responsabilidad con la palabra revelada. Vemos también cómo Jesús en muchas ocasiones reconoció que era una palabra revelada. Fíjense en este ejemplo, Mateo 16:17. Dice, Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. O sea, momentos donde Jesús mismo reconocía que Dios mismo había hablado en esa persona, que era la palabra de Dios revelada. Algo que se hizo rema, algo que dijo Simón, hijo de Juan, porque Dios mismo se lo reveló. Eso debería estar pasando en la vida de nosotros, que sea la palabra de Dios revelada lo que nosotros estamos hablando. Amén. Ahora, Juan 14:26 dice así, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Mis amados, vemos aquí cómo es la responsabilidad del Espíritu Santo de enseñarnos y recordarnos la palabra de Dios. Pero también vimos cómo es nuestra responsabilidad que la palabra que el Espíritu Santo nos haya enseñado, la obedezcamos y la pongamos por práctica. Mis amados, yo espero que esta noche tú puedas entender que Dios tiene cosas maravillosas preparadas para ti y que Él te las quiere dejar conocer. Él escribió el plan, dice, tengo planes de paz y prosperidad para tu vida, no de calamidad. Así que si Dios es el que conoce los planes, ¿por qué no vas a aquel que tiene el plan para tu vida y pídele a Dios dirección de cada paso que tú debes dar en tu vida? Vivir esta vida sin las coordenadas de Dios, sin la guía del Espíritu Santo, es vivir a ciegas, es ver ese gran océano y nunca disfrutar de ninguna de las bellezas que hay. Los mayores tesoros están escondidos aún en el fondo del mar. Dios quiere traer esos tesoros, flotar esos tesoros, que tú los puedas disfrutar. Pero para eso debes tener esa conexión, buscar en lo profundo, meterte con Dios y verás cómo se te quitará la venda de tus ojos, podrás ver con claridad y podrás caminar en el plan perfecto de Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta noche. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Se llama Whip of Wisdom 30 Minutes with God. Nos consigues en Facebook y en Instagram. Búscanos allí bajo Whip of Wisdom. Todos los mensajes están en inglés y en español. Tenemos ya creo que casi 200
200 mensajes diferentes que el Señor nos ha dado, palabra tras palabra, y espero que puedan ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.